La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II presentan al misionero laico Juan González Torres compartiendo las enseñanzas sobre la teología del pecado y sus consecuencias. Hoy escucharemos el tema número 16. El pecado es separación de Dios. Queridos hermanos y hermanas, todo el pueblo de Dios, un fraternal saludo. Aquí siempre oramos a Dios para que tenga compasión, piedad y misericordia de todo el pueblo de Dios, de todos nosotros. Y estamos hoy continuando estas enseñanzas sobre la teología del pecado y sus consecuencias. La enseñanza de hoy es el pecado como separación de Dios, desamor a Dios, desamor al prójimo. Quiero empezar diciendo lo que el Señor Dios habló por boca del profeta Isaías, capítulo 59, verso 1 al 2, cuando Dios dice que el pecado es separación de Dios. Mirad, no es demasiado corta la mano de Yahvé para salvar, ni es duro su oído para oír, sino que vuestras faltas os separaron a vosotros de vuestro Dios, y vuestros pecados le hicieron esconder su rostro de vosotros para no oír. Eso también es pecado. Separarme de Dios, como lo hizo el hijo pródigo. Si nosotros reflexionamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, verso del 11 al 24, encontramos la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo que se rebeló contra su padre, quiso salirse de la compañía de su padre, salirse de su casa, no quiso vivir según el plan de su padre, según sus preceptos, sus decretos, sus mandamientos. Se rebeló y le dice: Padre, dame la herencia que me corresponde. Dame la herencia que me toca. Entonces el padre pues repartió sus bienes entre ellos. Pero pocos días después, el hijo menor vendió la parte de su propiedad y con ese dinero se fue lejos, se separó de su padre a otro país para vivir no una vida de libertad de hijos de Dios, sino para vivir una vida de libertinaje, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Esa es como la primera parte de la parábola del hijo pródigo. Pero ahora viene la consecuencia del pecado. Pero cuando ya se había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y comenzó a pasar hambre. Santo Tomás de Aquino dice: el pecado es una ofensa a Dios y ruina espiritual y económica para quien lo comete. Y entonces él comenzó a pasar hambre y fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, porque ni siquiera hubo trabajo en la ciudad, y el trabajo de cuidar cerdos era muy indignante para los judíos. Ya tenía ganas de llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos,
pero nadie le daba nada. Miseria espiritual, miseria económica. Al fin se puso a pensar, o sea, entró en sí. Y decía, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Y dice, no, regresaré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. El Señor le concedió la gracia de reconocer su pecado y de volver en camino de conversión a la casa de su padre. Cuando este hijo pródigo llega, confiesa su pecado, reconoce que es un hombre pecador, le pide misericordia y perdona a su padre. Y le dice, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino de conversión y regresó a la casa de su padre. En tercer lugar, aquí vemos la misericordia de su padre, que en esta parábola ese padre representa a Dios misericordioso. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Y corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados. Aquí viene la consecuencia de la conversión. Cuando el hijo pródigo se convirtió a su padre, o cuando cualesquiera de nosotros nos convertimos a Dios nuestro Padre y a Jesucristo y a su Evangelio. Pero el padre ordenó a sus criados, saquen pronto la ropa y vístanlo. Pónganle también el anillo en un dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a comer y a hacer una fiesta. Porque como dijo Jesucristo, hay más alegría en el cielo por un pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no necesitan. Porque este hijo mío estaba muerto, es decir, muerto, pecados mortales, muerto espiritualmente, y ha vuelto a vivir. Se había perdido, se había extraviado del camino que lleva a Dios, y lo hemos encontrado, y comenzaron a hacer una fiesta. Por eso, si nos convertimos a Jesucristo y a su Evangelio, si nos convertimos a Dios Padre, si estamos en comunión con Él y con Jesús, Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 4 al 7, sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma, sino está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Pero aquí está la gran promesa de Jesús. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Hermanas y hermanos, pero pecado no es solamente separación de Dios, separación de Jesucristo, separación de la iglesia, que es sacramento universal para nuestra salvación, separación de mi esposa o de mi esposo. Esa palabra de separación no es cristiana, no es de hijos de Dios, porque Jesús viene y hablando de los esposos y del sacramento del matrimonio, sacramento para la salvación de los cónyuges. Jesús dice, Mateo 19, 3 al 6, porque lo que Dios ha unido,
el hombre no los separe. Separación igual a pecado grave, pecado mortal. Lo que Dios ha unido, los esposos, la familia, el hombre no los separe. Porque Dios, Jesucristo instituyó el sacramento del matrimonio como un sacramento para la salvación de los cónyuges. Y San Pablo en 1 Corintios 7:16 dice, pues ¿cómo sabe tu esposa si acaso puedes salvar a tu esposo? ¿Cómo sabes tu esposo si acaso puedes salvar a tu esposa? Esto significa, según el plan de Dios, que la esposa debe ser instrumento en la mano de Dios para la salvación de su esposo, que el esposo debe ser instrumento en la mano de Dios para la salvación de su esposa, que los padres tienen que ser instrumento de salvación para la salvación de sus hijos, que los hijos tienen que ser instrumento en las manos de Dios para la salvación de sus padres, que los hermanos, representando a Cristo hermano, deben y tienen que ser instrumento para llevar la salvación a sus hermanos. Hay una promesa en la Biblia, Hechos 16:31, cree tú en el Señor Jesucristo y serán salvados tú y todos los de tu familia. Pero para eso es necesario convertirnos a Dios, convertirnos a Jesucristo, a su Evangelio, empezar a orar para que Dios atraiga a todos los miembros que se han separado, que se han ido de nuestro hogar, de nuestra familia, los atraiga a la conversión al Dios vivo y verdadero. Dios los atraiga a la conversión a Jesucristo, a su Evangelio. Dios los atraiga de nuevo a su hogar. La oración es la primera condición para conseguir la conversión de todos los hombres. La conversión es gracia de Dios y en la conversión coopera Dios, pero también coopera el hombre. San Agustín dice, Dios no hace por ti lo que a ti te corresponde hacer. Tenemos que orar porque el Papa Pablo VI dijo, el mundo se salvará solamente por medio de la oración. Las familias se salvarán solamente por medio de la oración. Queridos hermanos, la oración y la fe son la llave de oro para abrir el trono de la misericordia de Dios, para pedir y recibir todas sus gracias. Jesucristo nos hizo unas grandes promesas y nos dijo el poder que tiene la oración. Mateo 18:19 dijo, en verdad os digo, si 2 o 3 o más aquí en la tierra se ponen de acuerdo en oración sobre algo que quieren pedirle a mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesucristo habló sobre la necesidad de hacer oración personal, pero también en grupos, en familias. Lógico que habló de la oración personal, Mateo 6:6, y dijo, cuando tú ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Entonces tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Pero la oración de intercesión por un grupo de hijas de Dios, de cristianos, tiene mucho poder ante Dios. Jesús dijo, Mateo 21:22, todo lo que pidan con una oración llena de fe, lo recibirán. También, por medio del Evangelio de San Marcos, capítulo 11, verso 22 al 25, Jesús contestó, tengan fe en Dios. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que temen su Padre que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. Pero si miramos el Evangelio de San Lucas, capítulo 11,
verso 9 al 13, los discípulos le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar, como Juan Bautista enseñó a orar a sus discípulos. Y Jesús les enseña la oración del Padre Nuestro, pero también promete, y Jesús dice, Lucas 11, 9 al 13, así que yo les digo, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe lo que pide, y el que busca encuentra, y el que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado? ¿O de darle un alacrán cuando le pide un huevo? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Hermanas y hermanos, Dios no nos negó a su propio Hijo, sino que lo envió al mundo y nos lo entregó en el madero de la cruz para redimirnos, para perdonarnos y para salvarnos. Tampoco Dios hoy nos niega su Santo Espíritu. Antes nos invita a que lo pidamos. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Y cuando reciban el Espíritu Santo de una manera nueva, se cumple una promesa que está en el Evangelio, que está en la palabra de Dios, en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, verso 5. Así dice la palabra de Dios. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Dios hoy puede de una manera nueva enviarnos el don de su Santo Espíritu y con el Espíritu Santo derramar su amor en nuestros corazones. Y cuando venga el amor de Dios a nuestros corazones, con ese mismo amor que Él nos regala, podemos amar a Dios Padre, a Jesucristo, al Espíritu Santo, a la Virgen María, y podemos amar a todos los miembros de nuestra familia. Porque es que esas son las familias cristianas. En las familias cristianas debe vivirse lo que es la esencia del cristianismo, que es el amor a Dios, el amor a Jesucristo, el amor al Espíritu Santo, el amor a la iglesia, el amor a la bienaventurada Virgen María, el amor entre cónyuges, entre esposos, el amor entre hijos, entre padres, el amor entre hermanos, una comunidad de amor. Esto es lo más importante. Queridas hermanas y hermanos, el Señor los bendiga, las bendiga a todas, bendiga a sus familias. Continuamos dando estas enseñanzas muy importantes para la renovación de la fe, para la renovación de la vida cristiana por la acción del Espíritu Santo. ¡Feliz día!